Continuamos con el ciclo Diálogo Cercano 2024, que se realiza con el apoyo de la UNQ TV y Claxo TV. Estamos transitando la quinta temporada y estamos realizando la entrevista número 58. Hoy es un 19 de noviembre del 2024 y son las 15 horas, la entrevista es en vivo. El entrevistado es Lucas Kroch. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. El tema es situación y perspectivas de la educación universitaria en la Argentina. Lucas es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es doctor en Ciencia Política en la Universidad de Barcelona, hizo postdoctorado de Educación en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul de Brasil. Grande Dorado, sí. Bueno, después te sigo presentando. Vamos a la primera pregunta. Dale. Decime, Lucas, ¿cuáles son los principales rasgos de las instituciones educativas públicas y privadas del nivel universitario en la Argentina hoy? Mirá, básicamente tenemos que hablar de un sistema conformado en número de instituciones, un 50 y un 50 entre público y privado. Creo que estamos en 65 públicas, universidades e institutos, ¿no? y 60 privadas, en donde sí hay una marcada diferencia en el sistema es en cómo se reparten los estudiantes en esa cantidad de instituciones, ¿no? Ahí sí pasamos más o menos, datos 2021, de 2 millones y poquito más del sistema público y 400.000 del sistema privado. O sea, fíjate, tremendo, ¿no? Una cantidad de instituciones más o menos similar, pero una fuerte diferencia de matrícula volcada sobre el sistema de educación público. Eso por un lado. Una característica, yo creo que fundamental del sistema de educación superior universitario en la Argentina es sobre todo aquel que empieza a diferenciarse en los primeros años de este siglo, que es donde las universidades públicas empiezan a llegar a lugares donde nunca antes estas instituciones habían estado asentadas, lo que hacía que los hijos de las clases medias, más o menos acomodadas de estos lugares, fueran los únicos que pudieran acercar a sus hijos a los grandes centros universitarios de las grandes metrópolis argentinas, ¿no? Entonces, ese proceso de democratización territorial, de distribución de las instituciones de educación superior universitaria, yo creo que es una característica para destacar del sistema educativo argentino. ¿Democratización porque permite el acceso o porque tiene más rasgos más amplios? No permite el acceso en términos absolutos, facilita el acceso. Facilita el acceso. O sea, facilita el acceso, digo, no es lo mismo que una persona de un pueblo, pongamos como caso extremo, de la Patagonia, tenga que movilizarse a La Plata, a Buenos Aires o a Córdoba, que tenga que ir a una de las 3 sedes de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Que es, digamos, aparte, 3 sedes distribuidas por las características geográficas y poblacionales de Río Negro, ¿no? Ese lo pongo como ejemplo, ¿no? Porque vos tenés una sede... Río Negro es una provincia del sur de la Argentina. Río Negro es una provincia del sur de la Argentina que va desde la cordillera de los Andes hasta el mar, digamos, ¿no? Entonces, y en esa geografía tenés distintas poblaciones con distintas características y hay una sede de esa universidad en cada una de estas regiones. Entonces, ya los hijos de esas clases, yo diría en principio medias, ¿no? Bueno, o lo que eran en su momento clases medias que solamente podían acceder a educar a sus hijos o que sus hijos accedan a la educación superior, mandándolos, como dije, a Córdoba, a Buenos Aires, a La Plata, a Tucumán, ¿no? Ahora puedan acceder cerca de sus... ¿Esto qué hace aparte? Digo, no es que facilita el acceso de estos mismos sectores, sino que suma
a la matrícula de estas universidades a sectores que habían sido históricamente postergados como estudiantes universitarios, ¿no? Los llamados, que por ejemplo yo que vengo de la Universidad Nacional de Lanús, en el conurbano bonaerense, la mayoría de mis estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Una de las razones es que la universidad está en su localidad. O sea, el transporte no vendría a ser un impedimento para el acceso. Bueno, Lucas es director de la licenciatura y ciclo de educación de la Universidad Nacional de Lanús, que está bastante cerca de Somos aquí. bastante vecinos. Esta es la Universidad Nacional de Quilmes y él trabaja en la Universidad Nacional de Lanús. Exactamente. Y también es director del doctorado en educación superior de la Universidad de Palermo. Sí, con eso me gustaría agregar una cosa. Yo siempre tuve como la obsesión de conocer de los sistemas de los que hablo y tengo la suerte de conocer, ¿sí?, de primera mano ciertas lógicas del sistema privado y ciertas lógicas del sistema público. Cuando digo ciertas lógicas del sistema público es porque nosotros tendemos a decir la universidad pública. Y hay muchas universidades. La Universidad de Palermo, que es privada, donde trabaja también Lucas, está localizada en la ciudad de Buenos Aires. En Palermo. En Palermo, en el barrio de Palermo. En el barrio de Palermo. Es un barrio bastante acomodado, ¿no? Digamos, es importante decirlo. Y hoy, ¿cuál dirías vos que son los principales conflictos universitarios que cruzan a la estructura educacional argentina? Yo diría que tenemos dos grandes grupos de conflictos, ¿no? Unos que anteceden al gobierno de Milei, el actual gobierno, y otro que algunos devienen de esos primeros conflictos que voy a mencionar, y otros que son propiamente de este gobierno, ¿no? Con referencia a los primeros, yo creo particularmente que uno de los problemas fuertes de nuestro sistema es la idea de sistema en sí mismo, ¿no? Evidentemente hemos resuelto algunos temas muy importantes para garantizar el derecho a la educación, como es llevar las universidades públicas a los distintos a las distintas provincias, a las distintas regiones que no tenían acceso históricamente, pero creo que estamos debiendo una mayor articulación entre el sistema, ¿no? Y cuando Vos ahora venís de un congreso que duró 3 días en la Universidad Nacional de La Plata, más o menos cerca también de esta universidad. ¿Cuáles fueron los temas principales? ¿Podrías decir que se tocó, que se discutió en relación a los conflictos que están aconteciendo en Argentina hoy en las universidades? Bien, primero fue la universidad como objeto, que fue el congreso que se realizó la semana pasada en La Plata. 3 días duró. 3 días, tuvimos 800 personas, 240 ponencias, 5 paneles centrales, 8 mesas temáticas, creo que 14 foros, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de un campo que en la Argentina hace 30 años que se viene consolidando como un campo de estudio, ¿no? Como es el de la educación superior universitaria, y eso hizo que los temas sean muy variados, ¿no? Que conforman la agenda, digamos, de estudios de la universidad como objeto, pero evidentemente en cada uno de esos temas que se han ido consolidando como objeto de estudio, ha salido el problema de la coyuntura, ¿no? Y ahí vuelvo a la cuestión anterior, ¿no? Al tema presupuestario. Hoy realmente las universidades públicas, tenemos fuertes problemas para seguir funcionando, ¿no? Por los salarios, por el presupuesto para los gastos que tienen. El presupuesto para los gastos es el 10% del presupuesto general, y eso se dice poco. El 90% del presupuesto son nuestros salarios, ¿no? Que siguen muy atrasados respecto a un año atrás.
creo que hoy estamos hablando de un 50%, 51% de atraso, ¿no? Entonces es un atraso muy importante. Eso es parte del ajuste del gobierno nacional que está aplicando. Y eso es la primera parte del ajuste, porque según el presupuesto que están pensando para el año próximo, que se mantendría, si uno piensa en la inflación, el ajuste se profundizaría bastante. Yo quiero rescatar que post pandemia, como uno de los temas que me habías sugerido para esta charla, quiero rescatar que los que estábamos abocados a cuestiones de educación, en el ámbito de la educación superior, estábamos muy preocupados por cierta tranquilidad de los claustros, ¿no? Se veía la vida universitaria muy degradada en términos de participación, de actividades, inclusive en los campus. Vos veías como un adormecimiento preocupante, ¿no? Uh-huh. Y este conflicto nos ha sacado de esa modorra, ¿no? Yo creo que el gobierno no calculó que cuando te metes con un sector, históricamente, desde la reforma hasta hoy, cuando te metes con el sector universitario en todos sus claustros, pero yo voy a poner a la cabeza, ¿no?, a los estudiantes, cuando te metes con los estudiantes y cuando los estudiantes ven amenazado no nos olvidemos que en la Argentina, simbólicamente, la universidad está vista como un factor de movilidad ascendente, ¿sí? Uh-huh. Por lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? O sea, hoy podemos tener problemas para encontrar trabajo una vez que nos recibimos, ¿sí? Pero vos seguís generando expectativas a través de tu formación universitaria y el acceso a esa formación es gratuito, ¿sí? Es más fácil, ¿sí?, en términos de lo que había sido históricamente, con lo cual ese imaginario aún está. Cuando es público es gratuito. Sí, es gratuito, lo hablábamos hace un rato, gratuito se financia con fondos públicos, ¿bien? Quiere decir no está arancelado. O sea, vos entrás a la universidad y no pagás un arancel para las carreras de grado, ¿no?, o de pregrado en otros países. Sí, los posgrados, algunos tienen un arancelamiento mínimo de sostenimiento de la oferta, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, volviendo, es interesante cómo hoy uno transita estos campus que parecían adormecidos, ¿sí?, y vuelven a estar llenos de energía, los estudiantes vuelven a ser, no solamente manifiestan su descontento ante las políticas del gobierno central, sino que aparte empiezan a demandar, como debe ser, ¿sí?, a los que somos funcionarios en la universidad, empiezan a ejercer su rol de estudiantes con mayor seguridad. Y eso yo diría que en un contexto preocupante es un aspecto positivo, ¿no? Esto pasa en el ámbito de las universidades públicas. En el ámbito de las universidades privadas sigue esa calma participativa, digamos, de los estudiantes, para decirlo de alguna manera, o hay participación. Lo que pasa es que en las universidades privadas, inclusive, si tomamos solamente la cuestión de financiamiento, vos pagás el arancel y no tenés de qué preocuparte, ¿no? Acá no pagás el arancel, acá lo que tenés que preocupar es que sigas teniendo la oferta, ¿no? Entonces, si los estudiantes no defienden la oferta, no hay oferta. Entonces, después tenés un sector de la sociedad que prefiere la paz de los cementerios, es muy duro lo que estoy diciendo, pero bueno, y entonces prefiere garantizarse la paz de los cementerios a través de un arancel, ¿no? Pero yo estoy convencido de que un valor agregado que tiene nuestra formación universitaria pública es la militancia, que no hay que malinterpretar, es la militancia de la política académica, ¿no? No la política partidaria. ¿Y cuál es el agregado que da la militancia? El agregado que da la militancia es que cuando vos salís, ¿sí?,
a buscar trabajo o inclusive en tu vida laboral, ¿sí? O vos sos un sujeto pasivo de todos los estímulos externos, o vos sos un sujeto activo, ¿no? Que puede transformar de alguna manera comprometido con el mundo y hacer una sociedad distinta. Entonces, los estudiantes lo que tienen en nuestras universidades públicas, ¿qué pasa? Digo, hay hechos históricos, ¿no? En México, digamos, podemos dar varios ejemplos, pero digo, la universidad forma también estudiantes comprometidos socialmente, porque saben que lo que tienen o pueden llegar a tener depende también mucho de ellos. ¿Bien? Un arancel no garantiza el futuro, ¿sí? Quizá una práctica de compromiso con la institución que te está dando una formación, quizá no te garantice el futuro, ¿sí? Pero vos sabes perfectamente que sos parte de esa proyección de futuro, como actor, ¿no? A mí eso es lo que indudablemente me hace un defensor férreo de la educación pública, ¿no? Vuelvo a insistir, la educación pública no son solamente contenidos, ¿sí? De hecho, los procesos de democratización de nuestra educación superior, si uno puede poner como ejemplo, como punto de partida, si se quiere, la reforma, ¿no? La reforma universitaria del 18. De 1918, del siglo pasado. Claro, uno podría poner ese como... Pero evidentemente ahí se abre todo un proceso fuerte de democratización de nuestro sistema de educación superior que uno puede decir perfectamente, por lo menos yo puedo, ya me hago cargo de lo que digo, puede decir que ya la histórica escisión entre la universidad y la sociedad hoy queda medio desdibujada, ¿no? O sea, ese proceso de democratización de alguna manera ha comprometido a la sociedad con la universidad y a la universidad con la sociedad, que tenía que ver con esto que te estaba diciendo de la militancia, ¿sí? O no es lo mismo tener la universidad en tu barrio, ¿sí? En tu pueblo, en tu ciudad, que tenerlo en un lugar donde vos sos inclusive un extranjero aún residiéndote en esa universidad, ¿no? Entonces hay, digamos, y hoy la universidad, si se quiere, también es formación de ciudadanía. No me gusta mucho ese concepto, pero creo que ayuda a ilustrar, ¿no? O sea, el compromiso público está en tu proceso de formación universitaria. El compromiso público, quiero decir. Bueno, Lucas, con un equipo, con un grupo de investigadores, realiza lo que denominaron revista de pensamiento universitario. También ha hecho muchas publicaciones en distintas revistas. Ahora estás contento por una publicación que está por salir, ¿no? Sí, me pidieron hacer un artículo de alguien que no es especialista en el tema sobre democratización y autonomía, y hice un ensayo que veremos. Estoy contento porque siempre es lindo escribir, ¿no? Y yo creo que en realidad es lindo pensar y mostrarlo a través de la escritura, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro de la situación universitaria pública en la Argentina? ¿Cómo ves la situación conflictiva que estamos transitando, ¿no? Sí, yo no quiero decir que soy optimista, porque me da miedo. O sea, podría utilizar otros conceptos menos tajantes, otros adjetivos menos tajantes, pero me da miedo, porque no hay que dormirse. Entonces, sí, vuelvo a insistir, que creo que en esa situación de adormecimiento post-pandémico hay vida, hay mucha vida. O sea, el león, ¿sí? El león. Sí, Milei acá en la Argentina se asocia mucho a la figura del león. Él se autoasocia a la figura del león, ¿no? Y que ruge, y que se lleva todo por delante, que se come a todo el mundo. Me parece que el león lo tenemos adentro de las universidades con los estudiantes defendiendo sus derechos adquiridos, y creo que el resto de los claustros tenemos que apoyarnos fuertemente en los estudiantes, ¿no? Finalmente también hay que decir una cosa, ¿no? Cuando los estudiantes toman las universidades que no tienen ni historia de tomas, ¿no? Como es la propia, defienden nuestros
nuestros salarios también, nuestra fuente de trabajo. Vuelvo a tu pregunta. Hay un contexto local que es muy complicado, ¿no? Porque, digamos, queda claro que Milei, en Argentina debería haber un psicofísico para asumir como presidente. O sea, nos hacen un psicofísico para sacar un carnet de conducir y no nos piden ningún psicofísico para ser presidente de la nación, ¿no? Complicado. Y va por todo, ¿no? Macri tenía límites institucionales, si se quiere, lo podemos discutir, pero Milei parecería que... Vos pones en la misma línea política en relación a las universidades a Macri y a Milei. Yo creo, es un tema que lo había pensado para esta entrevista, y lo iba a decir enseguida, que es que el gran problema de la Universidad Argentina es el gran problema de nuestra Argentina, que es que no hay un modelo de país, ¿sí?, al cual dirigirnos, como perspectiva para construir. Entonces nosotros vivimos como país oscilando entre modelos antagónicos de país, un país inclusivo, industrialista, inserto, por más que digan lo contrario, en el mundo, pero inserto con soberanía energética, con soberanía del conocimiento, ¿no? Y un país que es el país que atrasa por lo menos 150 años, ¿no? Es el país agroexportador, absolutamente primario, un apéndice de lo último que podrían necesitar los países desarrollados, ¿no? Y yo creo que esa tensión se sigue dando y la universidad está también metida en eso, no es ajena a esas tensiones. Entonces es muy difícil construir un sistema de ciencia y técnica, un sistema de... vos formás porque tenés, el derecho a la educación te abre a vos las puertas a formarte lo que vos te quieras formar, pero al mismo tiempo tenés un contexto que muchas veces no acompaña para que vos esa formación que tenés tenga una función dentro de ese modelo de país inclusivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien es restrictivo. Una última pregunta y ya terminamos. Es personal esto casi. ¿Cómo elegiste especializarte en temas de educación universitaria y si estás contento con esa elección? Porque la autonomía no significa independencia, significa autonomía. La autonomía siempre es relativa. Entonces yo me formé en un contexto donde la educación, ¿sí?, era el campo permanentemente dándome vueltas alrededor. ¿Por qué? ¿Qué contexto? Mi padre se dedicaba a asuntos de educación superior. Yo soy un heredero en términos de Pierre Bourdieu, ¿no? Con lo cual el tema de la educación, entonces, yo vengo de otras experiencias totalmente alejadas a lo que me dedico hoy o hace 20 años, y todo me llevó y me llevé a lo que... Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de los herederos de Pierre Bourdieu, ¿no? Uno tiene un campo fértil que la misma historia familiar, social, contextual lo fue llevando, y estas universidades públicas que tenemos hoy van a contracorriente, y bienvenido sea, ¿sí?, a estas lógicas reproductivistas que lo único que hacen es profundizar las desigualdades sociales. ¿Y estás contento con trabajar este tema? Claro que sí, porque uno puede navegar cómodamente en lo que la vida le dio, o también ser agradecido y pensar que otros también pueden hacer lo que uno tuvo suerte de hacer con bastante facilidad por el contexto que le tocó nacer, ¿no? Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir. Hoy para vos era un día complicado, hiciste un gran esfuerzo para poder participar en esta entrevista que se realiza en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes y que se difunde a través de la Universidad Nacional de Quilmes y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Transitamos la 5ª temporada. Lucas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y agradecemos a todos los que participan en este estudio,
técnicos y todos los operadores. Y muchísimas gracias, siempre fuimos muy bien atendidos aquí. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.